Estamos de regreso aquí en Elecciones Generales 2016. Bueno, y un día como hoy, 17 de junio, hace 60 años, las mujeres sufragaban por primera vez. De eso vamos a hablar en esta mañana. Me acompaña Diana Miloslavich. Ella es responsable del programa de participación política de Flora Trizán. ¿Cómo está, Diana? Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación y me parece bien importante que empecemos a destacar estas fechas, ¿no? Y recordar de que son pocos los años de esta vida política de las mujeres de decidir sobre sus autoridades, ¿no? Por supuesto, porque 60 años suena a nada. A nada. A nada, ¿no? Pero en realidad ha habido muchísimo esfuerzo en estos 60 años y antes de los 60 años, por supuesto, con las primeras sufragistas que también marcaron una tendencia en la historia mundial. Así es, y creo que, bueno, una de las figuras que relevante sigue siendo la de María Jesús Alvarado, y no solo porque ella tiene un papel importante en el debate en la Constitución del 33, sino porque ella está en el debate de los cambios que se hacen durante el gobierno de Odría, durante el 54 y 55, en 2 legislaturas para modificar este artículo, digamos, para ampliar el voto. Pero luego también hay que recordar, ella llega a ser regidora de la Municipalidad de Lima, y ella, digamos, está, digamos, cuando hace 60 años hay el sufragio. No hay, digamos, pruebas documentales, pero ella es también una de las que vota en Lima, y quizás recordar que quien documenta el día del sufragio en la prensa, que ahí está, estábamos recordando contigo, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que Dalmacia Samohut, una actriz, digamos, muy importante, cuenta, digamos, de que salió en los periódicos porque... De ese día, de esa fecha, ¿no? De ese día, cuando las mujeres masivamente salen a votar, pero también hay una periodista muy conocida, que es Ángela Ramos, que no solamente escribe sobre el día que vamos a votar, que es hace 60 años, sino también escribe cuando aprueban el voto durante el gobierno de Odría, y una de las cosas que ella señala en sus últimas entrevistas, alguien que fue testigo, ¿no es cierto?, testiga, ¿no?, de todo este proceso, es de que a ella le parece que uno de los grandes avances de las mujeres en el Perú es haber obtenido el voto, ¿no?, el derecho a elegir, ¿no es cierto? Hoy, digamos que estamos a 60 años del voto, estamos más bien discutiendo y proponiendo y saludando esta iniciativa del presidente electo, ¿no es cierto?, de tener un gabinete paritario, ¿no? Por supuesto, porque además es lo que se ha conversado a raíz de este proceso electoral y las reformas que también se buscan, por ejemplo, ¿no?, la alternancia de género dentro de cada partido, ¿no? Y con eso nos referimos, por supuesto, a que los números sean proporcionados entre damas y caballeros de manera igualitaria, ¿no? Así es. Bueno, estamos cerrando una legislatura con pocos avances sobre la reforma electoral, donde el tema, las propuestas de alternancia, de acoso político se han quedado encarpetadas. Esperamos, ¿no es cierto?, que el próximo legislatura se retome, pero que además no solamente se retome el tema de alternancia, sino pensemos como en otros países de la región, como en México, que acaba de salir también de un proceso electoral, donde las mujeres han ganado muchos espacios, Ecuador, Bolivia, de pensar en hablar de paridad, ¿no? No solamente paridad en el gabinete ministerial próximo, sino hablar también de que vayamos a una reforma que posibilite que hombres y mujeres paritariamente, ¿no es cierto?, estemos en el Congreso y en los espacios de decisión, ¿no? Bueno, y lo hemos visto, repito, en este proceso electoral con los candidatos, por ejemplo, ¿no? En una primera vuelta, por supuesto, el género masculino era mayoritario, pero en esa segunda vuelta se enfrentaron, ¿no?, una dama y un caballero. Así es, así es. Entonces, pero también decimos, saludamos los 60 años de haber ido a votar, me parece que es muy importante para las mujeres. Saludamos que haya un gabinete paritario por primera vez en ese país, si es que lo hay, pero también lo que tenemos que esperar es que haya recursos económicos, también para que estas mujeres que están en estos espacios de decisión, para el fomento de esa participación, ¿no? Claro, para el fomento de la participación y también para resolver los problemas que las mujeres todavía tenemos en nuestro país, que los recursos todavía
creo del Ministerio de la Mujer, del MIDIS, ¿no es cierto? Todavía son pocos, y yo creo que hay que también hacer el esfuerzo de garantizar nuestros derechos a la participación política, pero también necesitamos recursos económicos del Estado peruano para disminuir las brechas de desigualdad que todavía vivimos. Y por supuesto esto va a ayudar y a promover que las cifras se incrementen, ¿no? Estoy hablando de cifras justamente de la participación femenina dentro de lo que es la política, por ejemplo, ¿no? Para este próximo periodo, 2016-2021, han sido electas 36 congresistas, ojo, de 494 postulantes, ¿no? Así es. Que es un número bastante lejano. Así es. 36 suena bastante, pero si vemos el número de postulantes, ya no tanto. Así es. Y entonces, si bien, digamos, ha habido un ligero aumento, y seguimos pensando que la Mesa Parlamentaria de Mujeres y la Comisión de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Congreso, digamos, ha hecho, digamos, un papel destacado, porque el Perú tiene un marco normativo a nivel nacional, internacional, regional importante. Perú tiene avances importantes a nivel normativo y todo esto se ha logrado porque hay mujeres en el Congreso, ¿no? Y necesitamos que estas mujeres en el Congreso se comprometan con la agenda de las mujeres. Eso, ¿no? Que sean las mismas mujeres, ¿no? Las que finalmente representen y luchen y trabajen por las necesidades propias del género, ¿no? Así es, y que haya acuerdos mínimos, yo creo, sobre mejorar la normatividad referida a la participación política, porque a todas nos afecta y todos estamos interesados, pero también mejorar la normatividad en relación a temas que tienen que ver con eliminar la violencia, las diferentes violencias contra las mujeres, el feminicidio, la violencia familiar, el acoso callejero, el acoso político. Yo creo que puede haber acuerdos mínimos entre las mujeres, digamos, más allá que quizás puedan tener discrepancias. Consenso, ¿no? Entre las mujeres representantes de diferentes bancadas. Sobre el modelo económico, sobre otros temas, pero yo creo que sobre temas que tienen que ver con las mujeres, con la violencia y con la infancia, creo que debe haber acuerdos. Ahora, remontándonos, ¿no? Y regresando un poco en la historia y en esos 60 años que han pasado desde el acto electoral, no solo pues se tiene que hablar de esto, ¿no? Del sufragio, sino también de cómo poco a poco las mujeres se animaron a participar y a tener una vida política, a aspirar a un cargo político. Yo creo que son 60 años que las mujeres votaron, que las mujeres participaron en política, a pesar que sigue habiendo un obstáculo, ¿no? Que es que las responsabilidades familiares no son todavía compartidas entre hombres y mujeres, y entonces las mujeres que se dedican a la política igual tienen que hacerse cargo del cuidado de sus hijas, de sus hijos, de la comida, de la vida doméstica, a pesar que puedan tener una trabajadora del hogar, ayuda, pero la responsabilidad sigue siendo de las mujeres que se dedican a la política, o igual las que se dedican a la política, las que se dedican al trabajo, las que se dedican al comercio. Entonces, creo que también cuando nosotros hablamos de paridad, estamos hablando de compartir el espacio público, pero también el de compartir el espacio privado, familiar, de manera paritaria, ¿no? Entonces, la paridad no es solamente en el espacio público, sino también en el privado, para que las mujeres que quieran hacer política tengan el tiempo suficiente, o las que quieran dedicarse a la creatividad, al arte, y digamos, que con el tiempo que tengan se puedan dedicar al deporte, a lo que queramos, ¿no? Pero, digamos, todo esto también va a depender no solamente de las leyes, sino también va a depender, digamos, que haya cambios culturales. Eso, ¿no? Porque la lucha por la igualdad tiene que empezar en casa, ¿no? La igualdad también comienza en casa, se da en casa y se da en el espacio público, ¿no? Por supuesto, y se menciona siempre, ¿no? Pero ¿se está poniendo realmente en práctica? ¿Ustedes ven un progreso también en el imaginario popular, ¿no? En nuestra cultura? Hay muchas mujeres mismas, ¿no? Que a veces son incluso machistas. Bueno, yo podría decir de que las mujeres que sigan la política lo hacen con un costo alto, ¿no es cierto? Claro. Porque, digamos, son mujeres que también le dedican tiempo a la vida familiar, al cuidado de sus hijos. Que comparten, ¿no? ¿No es cierto? Pero, digamos, deberían de tener mayores apoyos familiares, ¿no es cierto?, en ese sentido, pero a pesar de estos
dificultades que tienen las mujeres y no tienen los hombres, porque un hombre que se dedica a la política no está pensando en que si tiene que llevar a su hijo al médico, en que si tiene que darle de comer, en que si dejó todo ordenado en su casa, ¿no? En cambio, la mujer sí tiene que pensar en qué está sucediendo en su casa mientras está legislando o mientras está tomando decisiones en la ciudad. Entonces, yo creo que a pesar que esto no se ha mejorado fundamentalmente, las mujeres siguen interesadas en la política, ¿no? Han tomado conciencia de que los espacios de poder son los espacios de decisión, donde deciden planes, programas, servicios que tienen que ver con la vida de las mujeres, que tienen que ver con el dinero del Estado, y que hay que más bien digamos, fomentar, y creo que hay hasta una nueva generación de mujeres en la política que hoy se expresa incluso en el Congreso, ¿no? Y que se va a expresar seguramente en las próximas elecciones municipales. Entonces, a esta nueva generación esperamos que lleguen, digamos, con mejores condiciones, porque quienes han estado de pioneras en la política en estos últimos 60 años, la verdad que su vida privada, personal, ha sido bastante complicada, por no decir difícil, ¿no? Han hecho como un trabajo doble, ¿no? Por supuesto. Bueno, ojalá que todo esto mejore, ¿no? Creo que los años nos van a dar la razón, afortunadamente, porque bueno, incluso para estas elecciones, ¿no? La presencia femenina en el padrón electoral ha sido mayoritaria. Bueno, incluso... ¿no? Somos las que tomamos las decisiones, finalmente. Incluso, digamos, falta hacer mayores análisis, pero en el voto blanco o viciado había un peso grande de mujeres que no solamente eran de los sectores D, E, sino eran el sector A, B y C. Y decidieron finalmente salir a votar. Y entonces, pocos lo han dicho, pero a mí me parece que nuevamente el peso del voto femenino, que estamos celebrando hoy 60 años, ha sido decisivo en varios momentos de nuestra vida política, ¿no? Y yo creo que en estas últimas elecciones también ha tenido un peso definitivo en estas mujeres que iban a votar blanco viciado y salieron a votar, ¿no? O sea, hay que hacer estudios más profundos. Y entonces sí, las mujeres, las que solamente votamos, ¿no es cierto?, y ejercemos nuestro derecho el voto que hoy celebramos, han definido y decidido varias elecciones en nuestro país. Por supuesto, ¿no? La participación política femenina no está solamente cuando se ocupa un cargo, ¿no? Está también en el día a día. ¿no? Y cuando nosotros vamos a votar, y entonces siempre digo que a veces los programas políticos no tienen, digamos, propuestas para las mujeres y deben de tomarnos más en cuenta, porque cada vez vamos también a definir con nuestro voto quiénes queremos que nos gobiernen, ¿no? Muy bien, esa sería una de las muchas tareas pendientes que seguramente existen y que el día de hoy Diana ha compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Y a ustedes, ¿no? Y bueno, 60 años es poco, pero es un camino, digamos, con mucha historia. Así es, y con mucho trabajo de por medio. Hacemos una pausa, no se muevan, regresamos con más información aquí en Elecciones Generales 2016.